Hola, soy Dana, Y yo soy Carolina, y juntas somos... brujas y científicas. Y en este espacio encontrarás la unión de nuestros mundos. Ciencia y espiritualidad, porque la nueva era requiere más unión. Y menos separación. Buenos días, Buen día. acá estamos de nuevo, Una vez más por aquí, con muchas ganas de charlar. muchas cosas. No Bueno, sé por qué tengo la impresión de que hoy viene así como un poquito intenso. sí. Recién antes de empezar abrimos campos y es inevitable que esta bruja haga brujerías. Y con el tema que vamos a charlar hoy era inevitable. Era necesaria. Era necesario, sí, totalmente. Hoy la idea es por ahí un poquito que nos pongamos en guerrilleras. Este no estaba pensado. Este segundo episodio tuvo muchas posibilidades. Pensamos en muchas Ujú. posibilidades de qué podíamos hablar. De hecho, durante la grabación del primero salieron algunas posibilidades. Em, pero este fue definido así como a último momento. Se está grabando el día de la luna nueva, en una luna nueva que trae mucha intensidad y que trae mucho de sacar a la luz quién realmente somos, por lo cual hace mucho sentido que hoy el tema vaya a ser hablar un poco de nuestro linaje femenino y la mirada que tiene la ciencia sobre esto que hacemos las brujas, ¿no? Y yo les decía que necesité abrir campo. Cuando digo abrir campo, quiere decir conectar con el acaya, con esa energía ahí que todavía no ha tomado forma, eh, porque ya están las muchachas. Y voy a aclarar quién son las muchachas, porque si no, quienes no me siguen no entienden. Yo canalizo un grupo de mujeres que toman muchos nombres, pero en realidad es energía que viene a ayudarnos a las mujeres a sanar la historia del patriarcado que nos ha oprimido tanto. Y esas por lo general se hacen presentes cuando nosotras las mujeres estamos intentando recobrar nuestro poder, y hoy vamos a hablar un poco de eso. Así que yo ya tiré el tema ahí. Y usted, señora, dígame qué piensa. Sí, habíamos hablado para traer la parte de la ciencia, digamos, Ujú. habíamos hablado de cómo era, no me acuerdo exactamente en el primer episodio qué palabras habíamos usado, de qué Ah, habíamos hablado, pero creo ujú. que el tema había salido por el tema de esa conversación que tuvimos hace un tiempo de si el ADN podía cambiar. Mabel, me están diciendo que cambie el ADN, Mabel. Claro, Eso. entonces hablamos un poco de lo que era la epigenética, creo que mencionamos algo, Sí, entonces como que sí. vamos a mezclar un poco de eso, viéndolo desde la parte de la ciencia, digamos, la idea sería, se habla mucho de esto del linaje femenino, de sanar Mm, el linaje, sí. y sin irnos específicamente al linaje, mira, justo acá tenía el libro que habíamos hablado, el de Tan famoso, bebé, que en inglés es It Didn't Start With You, y en pero no español sé se cómo. llama Este dolor no es mío, Este dolor no es mío. Ahí está. que se hizo conocido, o por lo Mm. menos yo empecé a escuchar mucho de ese libro con una serie que se Eh, vio, bueno. Ahora Entonces, vamos a como mencionar con la serie porque, no porque le vamos a hacer publicidad, sino porque después medio mundo la va a querer ver. Entonces, en castellano era mi Mi Otra otro Yo. yo, No me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero me bueno, parece que era igual, My Other sí. Self. Sí, sí, My me Other Self, parece yes. que Bueno, era sí, si igual. la buscas en Netflix es Mi Otra Yo, y si buscas el libro que recién Caro mostró, por si no lo estás viendo en YouTube a esto, es Este dolor no es mío. Entonces, como para combinar esas dos cosas, la idea sería, se habla específicamente de las mujeres, de esto del linaje femenino y de cómo Ujú. sanar el linaje femenino, el rito del útero. Hay un montón de temas conectados a lo que es Exacto. el ser femenino. Y por otro lado, también así como en general, como este libro menciona y en la serie, todo lo que es con respecto a constelaciones, se habla de lo que es básicamente herencia de experiencias.
o si lo queremos hacer como más a lo concreto, herencias de trauma, ¿no? Exacto. Entonces, esto es un poco como la mezcla que queremos hacer hoy, es como hablar de estos temas desde Sí, el lado de la espiritualidad y qué cosas puede o no puede explicar la ciencia. Entonces, no sé qué te parece, porque si yo arranco con, estas son las cosas que la ciencia puede, como que por ahí, si arrancás vos dale. desde tu mirada, qué Sí, sí, sentís, cuál es tu sí, 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 experiencia, sí. y yo después te Dale. contesto con la Desde la ciencia. ciencia. Sí, tal cual, que un poco así salió esa conversación ese día cuando yo te hablaba te preguntaba esto del ADN, porque venía por ese lado, ¿no? Cuando desde la brujería, voy a decirlo así, así lo decimos un poco en chiste, cuando desde la brujería lo que tratamos de hacer es adentrarnos en aquello que todavía está en nuestro campo energético a nivel emocional y que está bloqueando nuestro desarrollo en esta vida presente. Entonces, acá voy a hacer un par de aclaraciones por las dudas, porque si no yo asumo que todo el mundo sabe. Eh, Entendemos y damos por sentado desde el mundo espiritual que somos seres energéticos, que este cuerpito físico en realidad no existe, eso es tema después también para charlar Sí, si querés, otro, pero otro, otro otro gran episodio. tema, gran, sí, sí. Em, entonces, este cuerpo físico en realidad no existe, es simplemente energía vibrando en una forma, en una frecuencia más densa, más baja, que hace que tomemos esta forma de cuerpo o que creamos que estamos viendo algo material. Entonces, dentro de este ser energético viven, o está, vamos a decirlo así, dividido en diferentes capas áuricas. Y una de sus capas es la capa emocional, donde viven todas nuestras emociones de esta vida, de otras vidas, otro tema para charlar, pero también todas esas emociones que hemos heredado a través de nuestro linaje, o si querés, de nuestros ancestros, y vamos a hablar de constelaciones familiares. Entonces, si dentro mío, dentro de mi sistema energético, voy a decir mi cuerpo para que sea más fácil con el lenguaje, si dentro de mi cuerpo todavía viven emociones que no son mías, que son emociones que traigo de mi familia, vamos a hablar de las mujeres, por ejemplo, que esto está muy vinculado al rito del útero, que es yo, Daniela, viví en la panza de mamá, en las aguas de mamá, mientras me fui gestando en esos 9 meses de embarazo. Todo lo que mamá atravesó emocionalmente vive en esa capa áurica llamada capa emocional, mi capa áurica, es decir, lo que a ella le pasó, como ella vivenció su embarazo y sus emociones no resueltas, quizás mamá lo atravesó con miedo, quizás en soledad, todas esas emociones no resueltas todavía están en mí. Y como mamushkas, lo que sea que le haya pasado a la abuela en su embarazo también está en mí. ¿Por qué? Porque, bueno, acá por ahí vos lo podés explicar un poco mejor, ¿no? Pero nosotras las mujeres, nuestros óvulos se van gestando en el momento en el que nos gestamos adentro de la panza de mamá. Es decir, que los óvulos que fueron fecundados para que yo hoy esté acá, los de mamá, que crecieron adentro de la panza de la abuela, se quedaron con esa emocionalidad de la vida de la abuela, que después pasó a mamá y que después pasó a mí. Y si sigo para abajo, mi emocionalidad en mi hija. Entonces, todo eso, que son emociones no resueltas que vamos, como voy a decir, acarreando, llevando una vida a la otra, lo podemos sanar a través de diferentes rituales. Uno de ellos, y es el que más hoy se ha hecho conocido, es el rito del útero andino, ¿sí? Es el que lo hizo muy famosa Marcela Lobos. Eh, Entonces, esta es la forma en la que trabajamos las brujas. Abrimos campo, esto que yo les contaba al principio, conectamos con el acaya, conectamos con ese ser. Si, por ejemplo, tengo una mujer acostada en la camilla que vino a hacer algún tipo de sanación energética, conecto con el acaya, abro campo, empiezo a ver la energía de esa mujer, es el poder de la clarividencia que tenemos las brujas, y empiezo a ver diferentes capas áuricas, diferentes colores, y esos colores me van indicando, sobre todo si son más tirando a los oscuros, que hay algo de emocionalidad ahí que no está resuelta. Y muchas veces eso tiene que ver con eso que arrastramos como linaje y que después llamamos, bueno, hay que sanar el linaje femenino, hay que hacer constelaciones familiares, de eso se trata el libro y la serie que mencionamos antes. Ahora,
yo no tengo fundamento teórico para esto. Yo te puedo decir que yo veo, y voy a decir las mismas palabras que dije el día que vi el aura por primera vez en una persona en una camilla, estoy viendo que le sale humo. Me acuerdo que llegué a mi casa y le dije a marido, estoy viendo el humo que sale de la cabeza de la gente y no sé qué me está pasando. Con el tiempo, después de un poco de investigación, me di cuenta que había desarrollado la clarividencia y podía ver las capas áuricas. Entonces, yo te puedo decir esto, yo lo veo. Yo veo ese humo de diferentes colores en la persona y ese humo con colores distintos, más mis maestros o guías o las muchachas me van diciendo, escucho voces, pero no soy esquizofrénica, escucho voces que me van diciendo, bueno, esto es lo que hay que resolver, esto es lo que hay que sanar, hay que ir por acá, este órgano está enfermo. Ahora, ¿qué piensa la ciencia de todo esto? Qué preguntita. ¡Apa! Bueno, ahí, como dijimos al principio, da para un montón, es Muchísimos mucha temas. información, sobre todo para la ciencia que hay que ir explicando como paso por paso. Entonces, voy a tratar como de ir Dale. ordenando el tema, como empezar así Sí. desde lo más básico y después si quedan temas Van a quedar pendientes, temas, sí, para después. seguiremos con Sí, otros episodios. exacto. Y antes de comenzar, ya que trajimos el tema del libro, podría Sí, hacer una distinción sí, porque así como vos dijiste recién, no todo el mundo sabe de qué se trata el Aurea y todo eso, exacto. no todo el mundo está familiarizado con lo que es la ciencia y cómo la ciencia trabaja, ¿no? Entonces, una diferencia que me parece importante hacer es la diferencia entre, por ejemplo, este libro o este Sí. tipo de libros que estamos hablando y un libro científico, un libro de estudio, un libro que usa la gente que se está no solamente preparando para ser científico, sino que uno a través de su vida de científico sigue leyendo libros científicos. Entonces, digamos, ¿cuál sería la gran diferencia entre un Ujú, libro científico y un libro como este que mostramos recién? Que no es una novela, o sea, es un libro que explica una técnica, o sea, explica un problema ujú, y una técnica que esta persona desarrolló para solucionar ese problema. exacto. La gran diferencia entre esos dos libros es que en este caso el autor del libro hace una investigación, propone una teoría, él tiene sus pacientes, hace una práctica y luego escribe un libro basado en su experiencia. Ujú, En este caso, el autor también se tomó el tiempo de buscar publicaciones científicas ujú, para decir, como dijo tal autor, en tal ujú, publicación están todas las referencias. La gran diferencia con un libro científico es que en este caso no hay nadie, solamente un editor, pero no hay nadie que corrobore y sobre todo que compruebe que esta persona está usando todas las referencias que hay mm, en la literatura. Mientras que en un libro científico, supongamos que yo encuentro dos publicaciones, una que dice A, día, y la otra que diga B, noche. mm, Y como yo estoy pensando, estoy más de acuerdo con el día A, pongo solamente esa referencia. Eso no va a pasar en un libro científico, porque los mm, editores me van a decir, ¿y qué pasó con B, de que está describiendo la noche? También lo tenés que incluir. Entonces, esa es una gran diferencia entre un tipo de libro como este que mencionamos, que es súper práctico, que es lindo, si te gusta, si te interesa, podés probar con vos mismo, aplicar la técnica y ver si te funciona, y un libro científico en el que hay que poner toda la literatura, te guste o no, estés de acuerdo o no, pero mm, y es como que básicamente cada renglón que vos vas a ver en un libro científico es una publicación. Ahí mm. no hay nada de me parece, en mi experiencia, creo, pienso. No, hay una publicación, lo podés incluir en tu libro. No hay O una sea publicación, que por ahí podés hacer un comentario como decir, esto sería una teoría, tal vez habría que investigarlo más, pero nada más. Entonces, quería aclarar eso porque por perfecto, ahí sí. Es el la que no está en objetividad, ciencia como que no sabe bien cuál es esa diferencia. sí, la objetividad que necesita la ciencia de que
mi opinión, por ser mi opinión, no la puedo incluir y se toma como válida, ¿no? Como Exactamente. vos dijiste, cada renglón de aquello que yo mencione tiene que tener por detrás un paper que lo justifique. Sí, exactamente, sí. Y después la otra cosa que podemos aclarar para ver, digamos, a dónde está la ciencia en todo este tema, es que para la ciencia y para lo que se conoce hoy en día, cómo es el tema de heredar. Ok. Entonces, para que una persona, para que una mamá y un papá le puedan transmitir su información, digamos, a su hijo, a su hija, eso se hace a través del óvulo y el espermatozoide que se cruzan, ¿no es cierto? Entonces, es solamente el ADN que está dentro del óvulo y el ADN que está dentro del espermatozoide, eso es lo único que la ciencia sabe hasta ahora que va a pasar a la célula, a esa primera célula que va a empezar a formar ese nuevo bebé. Entonces, de paso, ya que estoy, que soy así como re nerd, digo cosas que a mí me encantan Diga, de la diga. ciencia, por ejemplo, una cosa que está buenísimo saber ¿cómo se dice? Highlight, remarcar, es Sí. que todas nuestras células, neuronas, de la panza, de la piel, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente la misma información. Somos un holograma, diría si hablamos de sistema energético, te diría, somos un holograma. Entonces, no es que la célula de la piel va a tener diferente información de la célula de la neurona. Interesting. Entonces, ¿cómo explicas que la piel es piel y la neurona es neurona si tienen la misma información? ¿Cómo? Entonces, exacto. Entonces, acá viene así algo que, no sé, a mí me parece como fascinante. El ADN nosotros tenemos, o sea, el ADN es como si vos te lo imaginas como un hilito, como una hebrita, y ahí en esa hebrita van todas las letritas del abecedario, que en el caso del ADN son 4 letras, pero en todas las combinaciones habidas y por haber. Entonces, como es tanta cantidad, ese ADN hay que meterlo dentro de una célula, que es chiquititita. Entonces, la forma en la que el ADN se hace, digamos, para que se entre en la célula, es como si vos agarraras una cuchara o un tenedor y le das así al fideo, lo enroscas Sí, para que se haga sí, el bocadito sí. del Me fideo. Bueno, encantó, me eso encantó sería, el si me está ejemplo. escuchando un científico, me va a matar con la Pero desde este explicación. lado se entiende, así que me encanta el ejemplo. Pero bueno, es como si hiciéramos un paquetito de ADN y otras cosas que no vienen al caso, y eso como que se empaqueta todo y hace más fácil poder guardar toda esa información. Entonces es lo que uno conoce como un cromosoma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunos... la información que trae el ADN, la forma en que nosotros lo definimos, se llama gen. Bien, Los genes, ¿no? Me los imagino que genes, todo los el mundo ha famosos escuchado genes. hablar de los genes. Bien. Exacto. Entonces, lo que eso hace es que hay algunos genes que es como si estuvieran estructuralmente, la estructura de ese cromosoma hace como que si algunos genes estuvieran, estoy hablando así como re mal, pero es para que se No entienda, importa, que se entienda, que se es entienda. como si algunos genes estuvieran más expuestos y Ajá. otros estuvieran más escondidos. Bien. Es como si vos me dijeras, mira, yo tengo, ya que te estoy viendo que tenés un montón de libros, es como si vos me dijeras, mira, tengo tanta cantidad de libros que no me entran en una sola estantería. Entonces, dentro de la estantería voy a hacer como capitas de libros. Voy a poner algunos libritos atrás, otros en el medio y otros adelante. Entonces, la célula que es de la piel te va a decir, déjame estos libros adelante, que son los que voy a estar usando siempre. Y la célula de la neurona te va a decir, no, a mí déjame estos otros, porque yo no necesito los de la piel, los que yo necesito son estos otros. Entonces así es como las células se van diferenciando y se van diferenciando y se van haciendo cada una especialista en lo que es. Entonces eso me parece algo como muy importante porque, digamos, no siempre tenemos en cuenta eso, que no es que tengamos diferente información por todos lados en el cuerpo,
sino que es exactamente la misma información. ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces lo que se descubrió y hoy en día se sabe, que se llama epigenética, que hay factores, cosas fuera del ADN que le pueden decir a mi ADN, a mis genes, vos te activás, vos empezás a laburar, vos te callás. Me sale, recuerdo mis años de estudio en la facultad y me sale la comparación entre, no me está saliendo la palabra en castellano, que es nurture versus nature, Exacto, que es lo que nutrimos versus lo que traemos por naturaleza. sí, Sé que hay dos palabras exactas en castellano, no las estoy recordando. yo tampoco. Eh, esas las complicaciones de vivir en Estados Unidos. Entonces, nosotros traemos cierta información dentro de nuestras células que dependiendo del entorno en el que nos movamos, eso se va a despertar o no se va a despertar. ¿Estoy Sí, recordando bien? ¿Es así más o sí, menos la explicación? sí, Entonces, a mí me hace pensar esto, ¿no? Porque lo llevo, inevitablemente lo llevo a mi campo ya. ¿A qué pasa que en algunas personas ciertas situaciones triggerean que ciertas emociones se disparen y otra persona frente a la misma situación se comporta distinto? Voy a hablar claro. en ejemplo más puro, por ejemplo, ¿por qué para alguien, por ejemplo, vamos a ver algo muy sencillo, no sé, quizás por qué para alguien el fallecimiento de una persona triggerea una depresión enorme y en otra persona lo toma como algo natural de la vida? ¿Qué es lo que está escondido como información genética ahí atrás? Y digo genética porque no dejo de pensar que por ahí, y esta es la forma en la que nosotros miramos desde la espiritualidad, es que por ahí en la persona que el perder un familiar o un ser cercano despertó una depresión, quizás lo que sucede es que en su árbol la pérdida de algún ser querido trajo después que la vida se vuelva algo terrible. En Exacto, cambio, en el árbol de otra persona se toma la muerte como parte de un proceso natural del ciclo vida-muerte. En su árbol no hubo ningún tipo de problema, voy a decir la palabra. Entonces, no se despierta ningún tipo de emoción que desborde. No sé si exacto. entiendo, Sí, 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 si sí, elegí sí, el mejor sí, sí, ejemplo. sí. Pero digo, entonces, nuestras células guardan toda la información. Somos ese holograma, ¿no? Somos un holograma que está ahí como en constante pulso. Y nuestro entorno va a despertar o no, dependiendo de ese entorno, nuestra emocionalidad. ¿La ciencia lo ve desde ese lugar, desde va a despertar o no mi emocionalidad o cómo lo toman ustedes? Sí, no creería, o sea, no soy una experta en este tema, pero Ujú. creería que todavía no hemos llegado, no hemos, que la ciencia todavía no ha llegado a ese punto porque es, como conversábamos en el episodio pasado, estudiar al ser humano es súper, súper, súper complejo. Ujú. Entonces, no creo que la ciencia haya llegado a ese punto de emociones, pero sí está avanzando en el tema de pasar otro tipo de cosas. O sea, sí hay publicaciones que hablan de la transmisión o herencia, Mm. pero más que ese tipo de emociones así sutiles, más específicos de trauma, porque son Bien. más fáciles, digamos, de estudiar, como decir, por ejemplo, nietos, bisnietos de gente que fueron afectadas por el holocausto, o sea, como Eso. traumas bien súper grandes. Em, entonces, también en la ciencia hay como dos puntos muy, muy específicos. Uno es la parte que se encarga de confirmar que Mm. una cosa es así, como por Ok. ejemplo, si una persona tiene un trauma muy grande, como por ejemplo las personas que estuvieron bajo que fueron afectadas por el holocausto, eh, ese trauma puede pasar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Eso es una pregunta. Bien. Y en eso sí hay muchos estudios que confirman que sí es posible, que sí se ve. Wow. Y me Eh, intriga pensar o sea, cómo la ciencia llegó a esa conclusión, porque yo te lo puedo decir, yo lo veo en el campo energético de la persona, puedo ver la vida pasada,
de sus ancestros cuando miro el aura de una persona. Pero, ¿cómo lo ve la ciencia? En la ciencia lo que se hace por lo general es, uno plantea una pregunta, plantea una hipótesis, es decir, debe ser que sí, debe ser que no, y se empiezan, en este caso, uno no puede hacer experimentos con personas, pero entonces lo que se hace es volver a datos, por ejemplo, no sé exactamente cómo lo habrán hecho, pero por ejemplo, en este caso específico, me imagino que habrán sido como entrevistas a cientos de personas. Tenés un grupo control de gente que nunca estuvo afectada por el holocausto y personas que sí, entonces le haces las mismas preguntas, tratas como de estandarizar lo más posible y Mm. mientras más grande sea esa muestra, mientras más personas puedas entrevistar, más claro o más fuerte, digamos, más convincente va a ser esa respuesta. Eh, y entonces ese es un tema, es esto, ¿puede pasar? ¿Lo podemos ver? Mm. Sí, hay publicaciones que están demostrando eso, lo que pasa es que por ahora han sido con temas así como re grandes, Bien. eh, porque si nos vamos a más específico, me imagino yo que debe ser algo como súper complejo de estandarizar, o sea, ¿cómo Sí, hago para encontrar miles de personas que pasaron por esta experiencia? estoy pensando justamente en eso que, perdón, que contaste Sí, sí, en sí. el episodio anterior de esta necesidad, ¿no? De hacer que lo que tomamos como grupo control sea muy grande, ¿no? Que eso se pruebe en muchas personas. Entonces, cuando estamos hablando de temas que son tan singulares, Exacto, de situaciones tan singulares, es muy difícil medirlo. Pero sí no deja de sorprenderme que entonces la ciencia pueda afirmar que estos traumas que, bueno, sí, hay mucha gente que hoy son herederos de aquellas personas que atravesaron, por ejemplo, el holocausto, hoy podemos afirmar que lo que nosotras las brujas estamos viendo o sintiendo, la ciencia también hoy ya lo puede estar avalando. exacto. Y lo digo por esta frase célebre de mi capítulo anterior, es la ciencia está atrasadísima, y el palo que le dimos, entonces digo, bueno, de a poquito nos estamos empezando a poner de acuerdo estos dos mundos, ¿no? Sí, Independientemente de que el paso o a la rapidez a la que vayamos, ¿no? exacto, Independientemente de esto, de que, bueno, yo lo puedo ver, pero no tengo forma de hacerle cómo alguien puede medir lo que yo estoy viendo a través de la clarividencia, ¿no? Creo que eso es bastante difícil y desde ese lugar por ahí le vamos a dar a la ciencia un poquito de amor y de dejar de lado mi frase célebre para entender que, claro, hay ciertas cosas que es muy difícil medir todavía. exacto. Y el otro tema que se pregunta la ciencia es, ok, una vez que ya dijimos, bueno, sí, esto puede pasar, ¿cómo? ¿Cuál es Bien, y el eso intriga más, Mabel, ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo biológicamente, físicamente, químicamente? ¿Cuál es el mecanismo por el que eso pasa? Y ahí hay un problemón, Problemón. ahí hay un problema como re grande para resolver y es el siguiente. Si bien todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información, Mm. las células que están en nuestros órganos sexuales, las que van a formar el óvulo y las que van a formar el espermatozoides, los espermatozoides están como si fuera en un área protegida. ¿Qué significa eso? Entonces, es como si tuvieran una super barrera Mm. y las cosas que pasan afuera no contaminan, Apa, no pasan, o eso es lo que la ciencia hasta este ciencia día ha dice. dicho, no hay forma de que ese ADN cambie. Para. Y para, Mabel. Entonces, acá apelo a mi terapeuta interna que dice, pero no hay coherencia en ese relato. ¿Por qué? Y acá voy a hacer una pregunta, ¿eh? Esto es Uh -huh. simplemente desde que me No sorprende sé lo si que voy me a estás tener la diciendo. respuesta, o sea. Por supuesto que acá ya sabemos que no venimos a traer respuestas, sino a contar tu mundo y mi mundo. Que es, yo pienso esto, cuando yo te escucho a vos, porque esto lo estoy escuchando por primera vez, entiendo que todas nuestras células son un holograma, es decir, que todas las células contienen toda la información. Pero ahora la ciencia me está diciendo, porque no te voy a tirar el fardo a vos, la ciencia me está diciendo que hay una parte de mi cuerpo que no es un holograma,
que no está conteniendo toda la información. Y que es justo la parte del cuerpo que transmite de generación en generación la información. Sí tiene la misma información. Bien. Lo que no aplica es esto que estábamos hablando recién, de que, De por que ejemplo, cambia. si a mí en este momento me pasa algo fuerte Ujú, y mis células del estómago reaccionan a eso que me está pasando y me dicen, che, mejor tapemos estos genes, hagamos que no se expresen y ujú. empecemos a expresar este otro porque me está pasando X. Eso no va a afectar a las células que están por formar los óvulos o los espermatozoides. Los Un espermatozoides. ejemplo así eh, como bien, bien concreto de eso sería, suponete que vos digas, yo voy al gimnasio todos los días, Sí. entreno los músculos, tomo suplementos, no sé qué, la cosa es que tengo unos músculos espectaculares. Bueno, para poder llegar a tener esos músculos espectaculares tuvieron que haber cambios. Ujú, Genes que se empezaron a expresar más rápido, no sé, ni idea, no sé la terminología, sí. pero tuvieron que haber cambios. Bien. Supongamos que tu esposo también hace eso, que tu Sí. esposo también es físico-culturista, saquemos de lado de que tal vez vos y Mm, tu marido tenían unos super genes para bien. ser super atletas. Digamos que los Perfecto. genes de ustedes eran re normales y Bien. solamente por el esfuerzo que ustedes le pusieron, ahora los dos tienen unos músculos bárbaros. Perfecto. Esos músculos, toda esa información que tus músculos, ¿yo qué dije? Esa información, ¿no? No Sí, sé. sí, sí, sí. Por ahí dice lo que estoy diciendo. Toda esa información que tus músculos empezaron a generar, digamos, que Ujú, empezaron a despertar, no sí. va a afectar, no va a pasar a la A mi célula de hija. tu óvulo y a la célula de tu espermatozoide. Entonces, cuando Ok. tu bebé nazca, no va a salir físico-culturista. Es muy complicado en el ser Mm, humano separar esas cosas y eso sobre todo es como re evidente, digamos, con temas del conocimiento. No porque vos te mm, estudies un montón de libros y tu esposo se estudia un montón de libros, tu hijo va a nacer con ese conocimiento. conocimiento. Lo que es difícil de separar en el ser humano es precisamente lo que estabas diciendo vos recién de nature y, Nurture. bueno, Nurture. nurturing and nature, Nature. right? Right, ya empezaba a hablar en inglés. Era un Volver al podcast. castellano, por favor. Bueno, en el ser humano es muy difícil separar esas dos cosas porque Mm, entonces ahora tal vez tu hija, mm, porque ella está creciendo en un hogar a donde se hablan de ciertos temas, donde ve ciertas cosas, mm, ella como que nace en ese ambiente. mm, Pero si vamos a lo físico, digamos, a lo biológico, no es que ella tenga esos genes específicos, porque supuestamente, y voy a seguir diciendo esta palabra, sí, sí. supuestamente todos esos cambios que ocurrieron en las células del cuerpo Mm. no pudieron haber pasado a las células que forman los óvulos y los espermatozoides. Pero, A ver, a ver. pero, hay gente, hay científicos que yendo en contra, porque también un poco lo que hablamos el episodio pasado, los científicos somos personas, ¿no? Y Mm, hay que lidiar mucho con el prejuicio. mm, Entonces, hay muchos científicos, bueno, no sé si muchos, pero hay algunos científicos en este momento que como que no les importa ser controversiales, que mm, no les importa que los tinden de locos mm. y que están diciendo exactamente lo que vos acabas de decir. Pero, ¿cómo? O sea, si vos me estás diciendo que no pueden pasar, pero sí pasan, Pero tiene sí que haber, pasan. claro, Exacto, tiene porque que haber. Entonces, la ciencia va avanzando de a poco, se va tomando su tiempo, pero yo en este momento te puedo decir, no se sabe con certeza, mm, pero sí empiezan a haber evidencias, sí empiezan a haber publicaciones de que hay cositas que mm, tal vez no se llamen ADN, tal vez se llamen de otra forma, pero que hay
como si fuera, ¿cómo le podría decir? Un mensajero Mm. que sí puede pasar del cuerpo a las células del óvulo o a las células del espermatozoide y decirle, che, Ojo con esto. cambia. Porque yo... Discúlpame, así termino Sí, dale, dale, dale. no cambia de cambiar la letra A por la letra T, sino cambia de poner estos genes adelante y estos atrás. Córreme los libros del lugar, porque los Sí. voy a utilizar. Ujú. Y porque yo no dejo de pensar en la cantidad de mujeres que atraviesan una sanación de útero. La sanación de útero no solamente viene cuando por ahí queremos quedar embarazadas y no podemos, ¿sí? Hay muchas aristas por las cuales sanar el útero cambia nuestra cotidianidad, ¿sí? Es el portal creador de vida. Entonces, no es solamente creador de vida de materia de un bebé, sino es también el poder crear tu vida desde un lugar que sea lo que vos querés para tu vida, ¿sí? Poder dar ideas, proyectos, traerlos a materia. Pero voy a llevar al ejemplo del embarazo porque creo que es el más fácil de ver y es en donde más se ve las consecuencias o los beneficios de la sanación de útero, que es una mujer que quizás está buscando quedar embarazada y que no puede, y que no puede, y que no puede, y por ahí después de hacer un recorrido con alguna técnica espiritual, muchas veces con la sanación de útero, empezamos a descubrir que en su árbol genealógico hubo mujeres que quedaron embarazadas y eso fue una, un peligro para la vida de esa mujer. Mujeres que quedaron embarazadas estaban teniendo una affair y quedaron embarazadas de ese hombre no se hizo cargo, entonces quedaron en la calle, no tuvieron quien se haga cargo de su hijo, no tuvieron para comer, mujeres que quedaron embarazadas y murieron en el parto, o que su hijo murió, distintos tipos de traumas, ¿sí? Ujú. Por haber atravesado un embarazo. Entonces, lo que empezamos a notar es que la información que va pasando en el árbol es tener un hijo es peligroso para tu vida. Y el inconsciente nos quiere vivas, no muertas. Entonces el inconsciente empieza a pasar la información de no te embaraces, no te embaraces, no te embaraces, no te embaraces. Y ahí aparecen los casos de infertilidad. Sin razón aparente, porque las mujeres van al médico y el médico dice, desde la medicina te tengo que decir que está todo bien, que deberías poder quedar embarazada. Y sin embargo hay un aborto espontáneo tras del otro o directamente nunca llega el embarazo. Y ahí me dejas la pelota, o sea, es como que no puedo, no lo puedo evitar. O sea, hay que decirlo, se tenía que decir y se Y dijo. se dijo. Así como en el episodio pasado dijimos, la ciencia viene atrasadísima. En este episodio la bomba tiene que ser, la ciencia va atrasadísima y ni hablar la ciencia con respecto a las mujeres. Y Es acá nos va a salir la guerrillera de innombrable, adentro, nos disculpan, pero es innombrable, es increíble, pero es verdad. Mira, un ejemplo. Hasta hace muy poquitos años, mm. 1990 y, No, bueno, nada, sí, tengo 40, entonces los bueno, 90 para mí no son nada. poquitos, poquitos años, 1990 y recién en ese año, acá en Estados Unidos, no sé, en otros países, recién ahí salió una ley exigiendo que todas las investigaciones que estaban haciendo investigaciones sobre remedios, sobre tratamientos, sobre diagnóstico, todo lo que tuviera que ver con un problema de salud, obligándoles a esos proyectos a que incluyan mujeres What? en sus estudios clínicos. ¿Por qué? Porque se descubrió que los científicos, que ahora está cambiando, pero hasta hace unos pocos años, la gran mayoría, si bien las mujeres son el 50% de la población, perdón los hombres que estén escuchando este Los podcast, queremos, pero se chicos, está pero hay cosas del tornando patriarcado que hay muy... que cambiar. La gran mayoría de los, o sea, comprobado, hay publicaciones que salen, no solamente que la gran mayoría de los investigadores eran hombres, sino que la mayoría de los subsidios a ciencia se las daban a hombres, la mayoría de los jefes de laboratorio eran hombres. Está cambiando, pero es la realidad. ¿Y vos sos un ejemplo de eso?
Sí, pero bueno, Mm. es una realidad. Entonces, lo que se descubrió es que como las mujeres somos difíciles porque menstruamos, tenemos Ah, ciclos, nuestras hormonas son incomprensibles, incomprensibles se dice. Em, entonces, los hombres, y me imagino que algunas mujeres también, investigadores, decían, ay, no, muy complicado, investiguemos, usemos a hombres, o porque sea que, ¿para qué nos vamos a preocupar? Entonces, ¿qué se empezó a ver? Que muchísimas enfermedades, y un ejemplo como súper concreto, creo, no sé, tal vez estoy diciendo pavadas, pero creo que fue por eso que se cambió esta ley, es porque se descubrió que las mujeres tenemos síntomas diferentes a los hombres cuando vamos a tener un ataque cardíaco. es que estaba pensando justamente en eso, es cuántas Sí, enfermedades nosotros las debemos atravesar distinto por sí, esta ciclicidad que somos, no la linealidad del hombre. sí. Entonces se descubrió que había muchísimas mujeres que tenían problemas, infartos cardíacos, que no se habían diagnosticado a tiempo porque se presentaban con sintomatología diferente a la del hombre. Entonces, no sé, de nuevo, no sé si eso fue la razón por la que empezaron a hacer eso o hubo otra razón, pero bueno, ese es como un ejemplo súper concreto. Entonces, claro, se empezaron a ver que la gran mayoría de los estudios clínicos para medicamentos o para diagnóstico estaban basados exclusivamente o casi exclusivamente en la población masculina. Y claro, entonces después decían, a la mujer esto no le hace efecto el medicamento porque la mujer es difícil, porque la mujer es complicada, porque se está inventando los síntomas, porque... Y era no, en realidad es porque nunca Somos incluyeron a cíclicas. mujeres. Y cuando hablo de mujeres y hombres, lo que me estoy refiriendo es personas que tienen los dos cromosomas X o los que tienen XY, los que tienen órganos sexuales femeninos y los que tienen Sí, órganos sexuales. No va más allá de cómo uno se sí. identifique. Entonces, entonces, si estamos hablando de que la ciencia recién ahora está tratando de explicarse cómo podrían llegar a pasar, imagínate si estamos hablando de cosas como estas, de cosas que específicamente afectan solamente a la mujer, porque eso también es muy triste, Sí. pero también es una realidad que si la ciencia y específicamente la medicina está atrasada en algunas cosas, todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer, temas que solamente afectan a la mujer porque tienen que ver con el útero, porque tienen que ver con los órganos reproductivos. Mira, yo te voy a decir una cosa, no sé si vos lo sabés o no, pero es como, lo tengo que decir. Dígalo, dígalo, por favor. Es inadmisible que recién te dije en el año 1990 y no sé Sí. cuánto, bueno, esto es en el año 2000, se acepta que el clítoris de la mujer es del tamaño de la palma, o sea, tiene el mismo tamaño que el pene. Ah, bueno. 2000. Eso marca el poco avance que hay sobre lo que es nuestro cuerpo, sobre lo que son lo que es nuestra ciclicidad. Y lo entiendo, ¿no? No es, perdón, no es que lo avale. Entiendo que durante un tiempo, y esta es la mirada que trae la espiritualidad, ¿no? Entiendo que durante un tiempo la Tierra necesitó atravesar por lo que llamamos o le ponemos el nombre de patriarcado, que es donde las energías masculinas prevalecieron. Entiendo que como humanidad esto era necesario, que nos estamos empezando a ir al otro extremo, cuando ahora sale el feminismo extremista, en donde todo y lo único que importa es la mujer. Por supuesto, como humanidad necesitamos irnos siempre a los polos opuestos, nos vamos al patriarcado, después nos que vamos a ir al matriarcado y en algún momento vamos a entender que nos necesitamos y tenemos que volver al punto de equilibrio. Pero obviamente una parte en mí se despierta, que yo siempre juego con esto, es la guerrillera que quiere prender fuego todo y digo,
cuántas mujeres deben haber atravesado enfermedades, o deben haber tomado, mientras te escuchaba, lo primero que pensaba es cuántas mujeres deben haber tomado medicación que no era para ellas, que afectaba aún más su salud, porque simplemente están pensadas desde la linealidad energética que es el hombre y no la ciclicidad que somos las mujeres. Hola, nuestras hormonas cambian y a mí me gusta pensarlo no es así, pero lo pienso de esa manera. El mes tiene cuatro semanas y todas las semanas somos un individuo distinto las mujeres, porque nuestras energías cada semana van cambiando dependiendo de nuestro ciclo, aún cuando ya no menstruamos o no sangramos, seguimos siendo regidas por la luna. Entonces, si todo eso lo vamos a meter abajo de un cajón porque supuestamente somos difíciles, ¿cómo vamos a avanzar como humanidad? ¿Cómo la ciencia va a avanzar si a uno de los sujetos de estudio está decidiendo meterlos en un cajón porque es difícil? Así es. Bueno, vamos a poder estar 3 horas más hablando nosotras. Exacto. Pero Creo que ya hemos dicho suficiente. ya por hoy prendimos fuego, ya otra vez te quitaron el título y otra vez me prendieron fuego en la hoguera. Pero sí me gustaría que nos quedemos, ¿no?, con esta invitación que nosotras hacemos a través de este podcast, que es empezar a pensar que de a poco la ciencia está avalando que los traumas se heredan a nivel generacional, que quizás eso que hoy te está pasando, ese miedo que tenés, esa situación que decís, che, hago todo lo que puedo hacer, pero no avanzo, no puedo evolucionar, que quizás eso venga de tu árbol, de algún trauma que todavía hay que sanar. La ciencia de a poquito está entendiendo esto que venimos diciendo las brujas desde hace mucho tiempo, y de a poquito estamos avanzando. ¿Falta mucho? Sí. Pero hoy, en vez de cerrar con la frase explosiva de la ciencia viene atrasada, me gustaría que quizás cerrar con que, bueno, tengámonos paciencia. Como humanidad avanzamos como podemos, empecemos a despejar esos lugares que todavía están muy oscuros, como empezar a investigar un poco más a la mujer como mujer y no a la mujer como hombre para que encaje dentro de una caja que no es ahí donde vamos. Entonces, ¿qué pasa si nos empezamos a unir un poco más, a hacer un poco más de estas conversaciones, a compartir más mi mirada y tu mirada y a separar tanta diferencia y a reemplazarla un poco más por estas conversaciones que quizás nos hacen ver la vida desde un lugar distinto? Sí, y aparte también como comentábamos en el primer episodio, de animarnos a cuestionar estas cosas y traer estas cosas así más a la conciencia, digamos. Y sí, sobre todo eso, cuestionarnos que las cosas que son o no son, o que conocemos o que no conocemos, las podemos cuestionar, las podemos preguntar, las podemos volver a pensar. Entonces, como permitirnos darnos ese espacio de no dar todas las cosas por sentadas y de ser valientes y animarnos a cuestionarnos todas estas cosas y hacer preguntas. Sí, para que la vida sea lo que nosotros queramos que sea y no lo que otros nos dicen que tiene que ser, ¿no? Ujú. Cuando nos empezamos a cuestionar un poco las cosas, podemos crear la vida que nosotros queremos, y si dejamos de dar por sentado lo que el otro dice, por ahí podemos crear un mundo distinto. Si alguien no se hubiese cuestionado en su momento por qué estamos teniendo solamente como sujeto de estudio a los hombres, quizás las mujeres nos seguiríamos muriendo de un ataque al corazón porque nadie se da cuenta que lo vivimos de otra forma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, cada uno de nosotros, desde nuestro pequeño lugar, empezamos a cuestionar algo en nuestra vida? Y Exacto, así quizás la utopía de que el mundo empiece a cambiar y a ser un lugar un poquito mejor. exacto. Bueno, Bueno, buenísimo, me encantó esta conversación. después de la bomba de No hoy, sé qué fue, pero algo estuvo saldrá, bueno. sí, algo saldrá para el próximo. Hoy la lunita nos trae, esta luna en Leo nos trae mucho cambio de poder brillar y ser quien realmente queremos ser. Así que, ¿qué tal que nos quedamos con esa energía y empezamos a brillar con nuestra unicidad? Exacto. Bueno, gracias Gracias a todos y gracias nos por vemos estar en el ahí. próximo. Dejen sus preguntas, sus comentarios. Dejen sus bombas y nos vemos en el próximo, que vaya uno a saber de qué vamos a seguir hablando. Nos vemos. Bien. Adiós.